Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, en este video vamos a empezar a ver un poco el tema del riesgo, sobre todo aplicándolo al sector agropecuario, a la empresa agropecuaria, y vamos a verlo desde el punto de vista conceptual, qué es para nosotros el riesgo, cómo lo podemos evaluar, cómo lo podemos medir y, en definitiva, también cómo lo podemos gerenciar, es decir, qué decisiones y qué estrategias podemos aplicar para manejar ese riesgo, no para eliminarlo, sino para justamente gerenciarlo, para manejarlo, para llevarlo a un nivel en equilibrio con los objetivos de la empresa. Así que voy a comenzar con la presentación, en donde comenzaremos diciendo que básicamente todas las empresas, por naturaleza, están enfrentadas a situaciones de riesgo. Sería imposible generar una empresa o que una empresa opere si no enfrenta y no está dispuesta a enfrentar el riesgo. Del mismo modo que un barco tiene que salir a navegar por el mar, y eso implica renunciar a la seguridad del puerto, pero si no saliera a navegar no estaría cumpliendo su función ni su objetivo, lo cual implica inevitablemente tener que tomar riesgos. También, en particular, la empresa agropecuaria, si bien está expuesta a los mismos factores de riesgo que las otras empresas industriales o del sector secundario o empresas de servicios o comercios, es decir, las que están en el sector terciario de la economía, si bien, bueno, los mercados pueden ser distintos porque se trata en general, no siempre, pero en general de commodities, pero por otro lado, el hecho de estar expuesta y altamente dependiente de los recursos naturales, de los factores de la naturaleza, como es el clima, como es la posibilidad de el desarrollo de una plaga, de malezas, etcétera, es decir, enfermedades en la hacienda, es decir, cuestiones de índole biológica también. Esto genera una situación de riesgo diferente para el caso de la empresa agropecuaria, que las empresas de los otros sectores no la viven. Es decir, acá hay un factor adicional de variabilidad, además del tradicional vinculado sobre todo a los mercados, que es la variabilidad en los recursos naturales, en las condiciones de producción, digamos así, que tiene que ver con el clima, la probabilidad de que se produzca una helada, por ejemplo, o que haya una sequía, además de que la probabilidad de que pueda caer un precio o aumentar el costo de un insumo. Por el otro lado, a través de las tecnologías, el sector primario y la empresa agropecuaria dentro del mismo puede gerenciar el riesgo vinculado a la naturaleza y a los mercados. Por otra parte, es común subestimar el riesgo. Hay veces que al revés, ¿no? Se lo sobreestima. Eso depende de la naturaleza también y la actitud de cada persona. Pero en general es muy común subestimar el riesgo y sobre todo por el tema de los promedios. Cuando se calcula una situación media, una situación esperada, una situación más probable y uno se queda tranquilo con un presupuesto, con un plan que tenga en cuenta esa situación promedio, pero no se contempla siempre qué representatividad tiene ese promedio o ese valor esperado respecto a las distintas situaciones y escenarios que se pueden dar en la realidad. Es decir, no tiene en cuenta el abanico o la dispersión de probabilidades de distintas alternativas que a veces el promedio puede estar enmascarando. Hay promedios que son representativos y hay promedios que, si bien son valores medios, no son del todo confiables en relación justamente a la variabilidad que esa variable, valga la redundancia, puede tener. Otras veces se asignan probabilidades de ocurrencia a los distintos eventos o a las distintas contingencias, es decir, no se basa toda la decisión en un promedio, pero hay una asignación errónea de probabilidades, ya sea por factores subjetivos, ya sea por falta de información, ya sea porque ha cambiado el mercado o ha cambiado la tecnología y se sigue pensando con las variables que estaban ocurriendo anteriormente. Y entonces se comete el error de asignar probabilidades a los escenarios, pero que esas probabilidades ya no están respondiendo a lo que podría ocurrir. El tema de los sesgos cognitivos es uno de los factores que también puede contribuir a esta asignación errónea de probabilidades. Es decir, sesgos que tienen que ver con la percepción o con el procesamiento de información. Es decir, cuando una subjetividad de una persona interfiere en el análisis de los hechos.
por ejemplo, cuando un hecho catastrófico, un hecho desastroso que ha ocurrido hace poco, entonces uno empieza a pensar a partir de allí de no volver sobre esa misma decisión, no repetir lo que se hizo. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir algo muy, muy malo, muy perjudicial para la persona o para la empresa. Entonces parece como que la probabilidad de que vuelva a ocurrir ese hecho desastroso fuera muy alta. Y a lo mejor no es así, es que justamente se ha dado, pero no necesariamente eso se va a repetir. Entonces uno queda como anclado en una situación negativa y cambia la percepción de las probabilidades. Al revés, algo que pasó hace mucho tiempo puede ser entonces minimizado, olvidado y no tenido tan en cuenta cuando en realidad a lo mejor sigue siendo un escenario posible. Es decir, hay muchos sesgos cognitivos, estos son algunos nada más, pero que también interfieren en la asignación de probabilidades. Por el otro lado, muy asociado al riesgo, es esta aparición de cisnes negros. Bueno, hemos tenido hace poco y todavía estamos viviendo una situación de pandemia, que ha sido un gran cisne negro, o la guerra Ucrania-Rusia, que tiene algunas características de cisne negro, que son esos hechos, esos eventos que tienen un alto impacto, impactan sobre el mundo, sobre los mercados, sobre la economía, sobre la población, sobre la sociedad. En general nunca ocurrieron antes o no ocurrieron en ese nivel de magnitud, es algo inédito, algo nuevo, algo diferente. Cuando ocurrió parece fácil de explicar, uno dice, bueno, sí, todo conducía a que esto ocurriera, tenía que pasar, pero eso es interpretado con el diario del día después. Nadie o muy pocos lo vieron venir en forma de anticipo. Y son impredecibles, por lo tanto, más que tratar de preverlos y de asignarle una probabilidad de ocurrencia, en todo caso, estar dispuesto a adaptarse a esa aparición con alguna contingencia, con alguna flexibilidad en la empresa, para saber que puede ocurrir algún hecho imprevisto, un cisne negro, y no tener planes del todo cerrados, del todo inflexibles. Decíamos recién el problema del promedio, ¿no? Muchas veces los promedios enmascaran información, tapan información. Hay veces que no, hay veces que sí. Podemos pensar en una persona que toca para los dos lados el aire y dice que en promedio está haciendo 20 grados. Ese es el valor medio, el valor esperado, el valor más probable, digamos así, en términos de expectativa futuro. Pero en realidad está, de un lado hace mucho calor, está con las manos prácticamente en la llama, y del otro lado hace mucho frío. Entonces, ahí el promedio de 20 grados no está explicando adecuadamente las distintas realidades, los distintos escenarios, las distintas variables, no está siendo representativo de lo que puede ocurrir o de lo que está ocurriendo, ¿no? En ese caso, el promedio está ocultando información, está ocultando esta variabilidad de datos, está perdiendo la riqueza de conocer esa variabilidad de los datos, que en definitiva aporta información útil para la toma de decisiones. Bueno, nosotros vamos a definir conceptualmente al riesgo, que proviene de una palabra italiana que quiere decir atreverse, ¿no? Atreverse a enfrentar ese riesgo, a enfrentar esas contingencias que pueden ocurrir. Y lo vamos a definir como la probabilidad de no alcanzar un resultado esperado. Hay algunos que definen el riesgo más en relación con contingencias adversas, con la probabilidad de que ocurra un hecho negativo, un hecho perjudicial para la empresa o para la actividad. Nosotros vamos a decir que es la probabilidad justamente de que ocurran situaciones peores o mejores a las esperadas, no necesariamente peores. Es decir, que el riesgo involucra también la probabilidad de que me pueda ir mejor a lo esperado. Por eso un negocio riesgoso eso puede ser para algunos un negocio atractivo, porque si bien hay probabilidad de perder, también tiene una interesante probabilidad de ganar. En la medida que el valor medio, el valor esperado, sea menos confiable, sea menos probable y más peso tengan los hechos externos, extremos, ¿no? Lo bueno o lo malo, digamos así, más riesgosa será esa actividad o ese negocio o ese proyecto de inversión. En la medida, en cambio, que haya más certeza de los valores medios, de los valores probables, y menos probabilidad de los extremos, menos probabilidad de las colas de la distribución de probabilidad, es decir, menos probabilidad de que ocurra algo muy malo o algo muy bueno,
en ese caso el negocio será menos riesgoso, tendrá menos riesgo, ya que hay más certeza de que se cumpla el resultado esperado. Es decir, en la medida que la probabilidad de no alcanzar el resultado esperado sea mayor, más riesgo va a haber. Y este riesgo está integrado, está compuesto por dos variables, dos componentes que lo estructuran. Uno de ellos es qué probabilidad tiene la ocurrencia de contingencias. Por ejemplo, qué probabilidad hay en determinada zona de que haya heladas tardías en función de datos históricos, o qué probabilidad hay de que ocurra una sequía, o qué variabilidad ocurre con las lluvias, con las precipitaciones. Es una zona donde generalmente llueve parejo todo el año y siempre más o menos la misma cantidad de milímetros, o hay mucha variabilidad, hay años muy secos y hay años muy húmedos. Entonces, esta variabilidad, esta frecuencia, esta probabilidad de ocurrencia de una contingencia, de un hecho, digamos, inesperado, es uno de los factores que hace al riesgo. Y el otro engranaje en esta definición de riesgo es el resultado, el impacto que esa variabilidad, que ese cambio traería sobre la empresa. Puede haber hechos a lo mejor con baja probabilidad, pero que si de ocurrencia, pero que si ocurrieran tendrían un impacto muy alto, es decir, una alta intensidad, un hecho que sería catastrófico para la empresa. Esto también tiene que ver con la expectativa o la necesidad de un resultado. Si es, por ejemplo, una empresa familiar en la cual todo el grupo familiar vive de esa empresa, bueno, la expectativa y la necesidad de un resultado mínimo es mucho mayor porque no pueden darse el lujo de bajar por debajo de determinado nivel que el caso de una empresa que sea una unidad de negocio más, de una empresa más grande, que esté diversificada, que tenga varias unidades de negocio, con lo cual si le va mal en una de ellas, no necesariamente implica una debacle para toda la empresa. Entonces ahí hay una menor expectativa, una menor necesidad de un resultado mínimo y podría tomar más riesgo, en principio, ese tipo de empresa. Es decir, que ahí tenemos entonces los dos componentes del riesgo, el efecto variabilidad, que tiene asociado a la probabilidad de ocurrencia. Cuanto más variabilidad, más dispersión hay entre la probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios posibles, y el efecto nivel, asociado al impacto que tendría esa variable en el caso de ocurrir un hecho muy positivo o muy negativo. De alguna manera, entonces, la variabilidad me va a ir diciendo si esa contingencia, si esa adversidad o ese cambio es alto, muy probable o poco probable que ocurra, mientras que el efecto nivel, independientemente de la probabilidad, me va a decir si ocurriera ese hecho, si es catastrófico o si es insignificante o se encuentra en niveles intermedios. Por ejemplo, si caen los precios en un 10% de mi producto, bueno, si eso para mí sería catastrófico o lo puedo asumir, ¿no? No sería un hecho muy adverso. Por ejemplo, porque tengo una empresa diversificada. Entonces, si cae el precio del trigo, tengo otras actividades que podrían compensar. Por otro lado, veré también qué probabilidad hay de que caiga el precio del trigo o que ocurra esa contingencia. Bien, otros agregan la variable tiempo, entonces definen al riesgo como la probabilidad por gravedad por tiempo. Sería como una fórmula conceptual de lo que es el riesgo. Pero en definitiva, de vuelta, ¿no? Está la probabilidad, o sea, el efecto nivel, el efecto variabilidad, está la gravedad, o sea, el efecto impacto, el efecto nivel, cómo impacta esa variabilidad sobre el resultado, y el tiempo, que en definitiva sería un apalancador de la probabilidad, porque a mayor tiempo, a mayor duración, cuanto más largo sea un ciclo productivo, bueno, cambia la probabilidad de ocurrencia de un hecho adverso o beneficioso, ¿no? Ejemplo, en un proyecto de forestación, que estamos hablando de muchos años hasta que se obtiene el producto final, la probabilidad de que haya un cambio de mercado, de que cambian los precios, de que haya algún hecho climático adverso, por ejemplo, es mayor porque estamos hablando de muchos años. Entonces puede ocurrir que haya años buenos, pero al ser varios años puede haber algún año negativo, adverso. Y es decir, que ahí en ese caso el periodo de tiempo amplifica la probabilidad, amplifica la variabilidad, en definitiva. Así que volvemos a que
estamos siempre girando en torno a la probabilidad o el nivel, o la variabilidad, perdón, y el nivel, o sea, la gravedad. Bueno, hay distintos tipos de escenarios o de situaciones. Acá aparecen 4, cuando uno tiene un futuro más o menos previsible, uno puede extrapolar una tendencia y cree que eso va a ocurrir. Hay una extrapolación lineal de lo que viene ocurriendo, de la tendencia. Puede haber un nivel de futuros de escenarios alternativos en el cual uno mediante un árbol de opciones, por ejemplo, puede ir generando o puede ir armando los distintos escenarios posibles, que se podría dar el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3, y se le puede asignar probabilidades de ocurrencia a cada rama. Hay un nivel 3 que es un abanico de futuros, en donde uno más o menos sabe por qué lado puede venir el futuro, pero no puede elaborar en concreto escenarios posibles ni le puede asignar probabilidades. Uno sabe que la cuestión viene por este lado y no por este otro, por ejemplo, pero más que eso no se puede decir. Y un nivel 4 de pura ambigüedad, en donde todo es tan incierto que puede derivar hacia cualquier lado, no hay ni siquiera una dirección, un hilo conductor, una tendencia que se pueda extrapolar. En definitiva, más allá de esto, podemos identificar básicamente dos niveles de incertidumbre o de riesgo más generales, más globales, que hacen a estos conceptos, ¿no? El riesgo y la incertidumbre. Si bien hay veces que no es tan importante determinar si estoy en una situación de riesgo o de incertidumbre, por lo menos desde lo conceptual puede ayudar a identificar en qué situación se está. Riesgo, estamos en una situación de riesgo cuando la variabilidad o los datos pueden describirse mediante funciones de probabilidad. Es decir, podemos asignar probabilidad de ocurrencia a los posibles hechos. Yo puedo decir, por ejemplo, hay una probabilidad de tanto por ciento de que mañana llueva. O hay una probabilidad de tanto por ciento de que ocurra una helada, o una probabilidad de tanto por ciento de que el precio caiga. Por otro lado, en cambio, la incertidumbre es cuando no podemos proponer probabilidades, no podemos asignar probabilidades de ocurrencia a esas variables. Sabemos que las variables pueden cambiar, pueden variar, pero no sabemos con qué probabilidad, con qué nivel de probabilidad. En general, una situación de incertidumbre está asociada a una situación de ausencia de información, falta de información. Por lo tanto, se podría transformar una situación de incertidumbre en riesgo a través de la búsqueda de más información, ¿no? Como dice, si prevalecen condiciones de incertidumbre, la estimación del futuro, de lo que podría ocurrir, podría mejorarse a través de mayor información, mediciones adicionales a las que ya se han hecho, un mayor estudio, un mayor análisis, una mayor profundización, consulta a expertos, etc. Cuando uno no sabe nada de algo o empieza a incursionar en un nuevo negocio, bueno, a veces está en una situación de incertidumbre y por eso hacerse de nueva información es importante para por lo menos ver la posibilidad de modificar la situación y pasarse a una situación de riesgo. Ahora, hay veces también que los cambios son tan grandes, se está viviendo una situación inédita, por ejemplo, un mercado nuevo, un producto nuevo. Podríamos pensar, no sé, los primeros celulares cuando se lanzaron al mercado o cuando los primeros drones se lanzaron al mercado. Ahí, al principio, no hay información histórica porque no hay un mercado que haya venido ocurriendo en forma anteriormente, con lo cual no hay muchos datos sobre oferta, sobre demanda, sobre características del cliente, etc. Entonces, ahí se estaría viviendo, por lo menos al principio, en una situación de incertidumbre hasta que el mercado empieza a asentarse, se obtiene información, se puede analizar y empezamos ya a poder definir variables probabilísticas, o sea, ingresar en una situación de riesgo. Bien, hay algunos autores también que además de esta caracterización de riesgo o incertidumbre, agregan otras posibilidades teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de los impactos. O sea, no solamente si podemos formular o no probabilidades, si las probabilidades son conocidas o desconocidas, sino también si ocurriera la variable o la contingencia que estamos viendo, ¿qué impacto tendría? Si sabemos qué impacto tendría, por ejemplo, si yo sé que si ocurriera una situación de sequía, mi rendimiento podría caer en un X%, entonces tengo un impacto más o menos conocido.
aunque no sepa la probabilidad de ocurrencia de esa sequía, ¿no? Pero por lo menos sé qué impacto tendría sobre mi rinde, sé más o menos dentro de qué valor de afectación podría estar el rendimiento. Otras veces, en situaciones muchas veces nuevas, los impactos o en sistemas complejos, en sistemas dinámicos, en donde las relaciones entre las variables cambian o cambiaron los actores, cambió la tecnología, es decir, situaciones de cambio, los impactos de las distintas contingencias, de los distintos hechos futuros, no son conocidos. Entonces, allí podemos hablar entonces de ambigüedad o de ignorancia. Es decir, si yo no conozco qué impacto podría tener, ¿no? Si yo digo, mira, si hubiera un problema climático, por ejemplo, una caída de granizo, sé que no sería positivo, pero no sé qué impacto tendría. No sé si es un impacto alto, si es un impacto bajo, porque estoy con un cultivo nuevo, o estoy con un nuevo cultivar, con un nuevo híbrido, o una situación de sequía, ¿no? Entonces yo sé que lo afectaría, pero no sé cuánto. ¿Por qué? Porque no hay datos, porque no se conoce, porque estamos con una tecnología nueva. Entonces, si conozco la probabilidad de ocurrencia del evento, digamos, de la sequía, y no conozco el impacto que esa sequía podría tener sobre mi cultivo, estaría en una situación de ambigüedad. Si no conozco la probabilidad de ocurrencia de la sequía y tampoco conozco el impacto, directamente estaría en una situación de ignorancia. Bueno, esto es como para simplemente tener en cuenta y ayudarnos a diagnosticar a veces en qué situación estamos como punto de partida a la hora de tomar decisiones. Bien, entonces hemos visto ya también anteriormente en clase un modelo de análisis y valoración del riesgo agropecuario, es decir, cómo nos podemos orientar para empezar a analizar e identificar factores de riesgo, para poder decir y finalizar y concluir qué riesgo está enfrentando una empresa en particular, para después poderlo gerenciar a ese riesgo, ¿no? Para después poderlo manejar, reducir si fuera necesario, transformar, nunca eliminar, pero por lo menos gerenciarlo, manejarlo. Hay un primer nivel de riesgo global, ¿no? Lo que tiene que ver con el mundo entero, las variables que en el mundo ocurren y que van generando situaciones de riesgo global. La presencia de una guerra, la pandemia, una recesión económica global, por ejemplo, un atentado terrorista, como fue en su momento el atentado de las Torres Gemelas, etcétera, ¿no? Es decir, situaciones globales, una tensión política entre bloques de países, un cambio en alguna cuestión de la normativa de la Unión Europea, un cambio en la política exterior de Estados Unidos, un cambio en las condiciones de demanda y de consumo de China. Todas estas variables son disparadoras de riesgo global. Pueden generar amenazas o pueden generar oportunidades, pero generan cambios, generan variabilidad. Vivimos en un mundo con una variabilidad creciente, ¿no? También la información que circula, las tecnologías de comunicación hacen que cualquier modificación en una zona o en un país o en una región rápidamente se comunique y puede afectar a otras variables en otra parte del mundo. Eso también amplifica el riesgo global, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación y la globalización de la información que se vive. Por otro lado, en el marco de ese riesgo mundial o global existe el riesgo país, es decir, las variables propias del país en el cual estamos, que pueden ser también potenciadoras o mitigadoras, depende del país, de ese riesgo global, o pueden generar nuevas condiciones de riesgo en función de variables propias internas del país. En la Argentina, por ejemplo, los cambios de política económica, los cambios de gobierno, lo que ocurra con la inflación, las políticas de exportación, si se puede exportar libremente o hay, por ejemplo, cupos o restricciones a las exportaciones o la probabilidad de que esto ocurra o de que esto cambie, la presión impositiva que puede aumentar, la probabilidad de que haya cambios en precios de insumos o precios de productos, pero debido a factores internos, no a factores del mercado mundial. Es decir, todo lo que hace a la economía, a los mercados y a la sociedad dentro del país. Esto también es generador de variabilidad y por lo tanto de riesgo, que puede generar de vuelta oportunidades o amenazas en el mundo de la economía y de los negocios. Y en el marco del país tenemos
el riesgo asociado a un sector y a la región. Esto sobre todo en lo agropecuario es importante la región, por lo climático, por la dependencia de los recursos naturales. Pero el sector también impacta. No es lo mismo, por ejemplo, en la Argentina, estar en el sector industrial o estar en el sector agropecuario o estar en el sector comercial o de servicios. Puede haber medidas que afecten a un sector más que a otro, o que favorezcan a un sector y no favorezcan al otro, y entonces los niveles de riesgo a los cuales cada empresa en distintos sectores, los niveles de riesgo que cada empresa enfrenta, pueden ser diferentes de acuerdo al sector en el cual se encuentran. Y lo mismo puede pasar en la región, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una empresa agropecuaria, un campo, en una región en donde las lluvias son bastante parejas entre años, no hay gran variabilidad entre años, y otras zonas, en cambio, que tienen una alta variabilidad, es decir, hay años muy secos o hay años muy húmedos, entonces yo ya sé que esa región tiene más riesgo climático o más probabilidad de heladas tempranas o más probabilidad de heladas tardías en relación a otras. Es decir, que no solamente por estar en el mundo, por estar en el mismo país, vamos a estar todas las empresas expuestas a un mismo nivel de riesgo, sino que también hay que ver en qué sector y en qué región, sobre todo en lo agropecuario, se está. Y digamos así, de la integración, del combo de todos estos tres niveles de riesgo, que no son excluyentes, ¿no? Uno se da en el marco del otro, surgen tres fuerzas de primer nivel disparadoras de riesgo. Una de ellas es el riesgo asociado al ambiente biológico, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el clima, el suelo, las enfermedades de la hacienda, la probabilidad de plagas, ¿no? De malezas, etc. Es decir, todo lo que puede complicar a la producción en el ámbito de lo agropecuario. A eso lo podemos llamar entonces un factor de riesgo bioambiental, el ambiente biológico. Otro tiene que ver con el ambiente económico, la variabilidad que pueda ocurrir en ese ambiente económico. Esto incluye tanto a la macroeconomía del país y desde el punto de vista del sector en el cual opero, la inflación, ¿no? Las tasas de interés, el tipo de cambio, la probabilidad de una devaluación, etcétera, pero también lo que pueda ocurrir con los mercados de productos y de insumos, ¿no? ¿Qué puede pasar con el precio del trigo, con el precio del maíz, con el precio de la hacienda, con el precio de la leche, pero también qué puede ocurrir con los fertilizantes, con el precio de los fertilizantes, con el precio de los alquileres de los campos, qué puede pasar con el precio no sé, de las vacunas, es decir, los factores de producción, ¿no? El valor, el precio de los factores de producción. Y todo lo asociado a la política en general y a la política económica de ese país en particular. Y un tercer factor de riesgo primario, que proviene del entorno, digamos así, es el riesgo asociado a lo social, el riesgo social. Es decir, cómo está el ambiente social en ese país, en esa región, en ese sector. Si hay una integración del tejido social o hay una fragmentación del tejido social. Si hay muchos conflictos permanentes, si hay muchas peleas, muchas desuniones que pueden derivar en paros, en huelgas, en piquetes, en imposibilidad de trasladar mercadería, de que se cierre un puerto, de que haya algún tipo de conflicto que afecte al desenvolvimiento de esa producción. Es decir, pensándolo, por ejemplo, en un inversor internacional que por ahí evalúa el riesgo social de un país para ver si ahí hay un clima de inversión propicio para una inversión o hay una alta variabilidad y susceptibilidad social que puede generar una mayor incertidumbre a la hora de producir. Entonces ahí habría mayor riesgo social, ¿no? Estos serían los tres factores en los cuales podemos agrupar, causados por las variables y la dinámica mundial, país, sector y región, que en definitiva se concretan en estas tres fuerzas de riesgo. Por eso las podemos llamar riesgo exógeno. Es un riesgo que viene de afuera hacia la empresa, proviene del entorno, proviene de lo que está ocurriendo tranqueras afuera, y por eso no los podemos modificar. El empresario, el productor, el administrador no puede modificar esos factores de riesgo. Sí los tiene que conocer, los tiene que identificar, pero no los va a poder modificar. Por eso los llamamos factores de primer nivel.
Estos factores de primer nivel, entonces, como dijimos, lo que ocurre en el medio ambiente o en el ambiente biológico, la economía de los mercados y todo lo que ocurra a nivel de estructura sociocultural o riesgo social, entonces van a impactar sobre todas las empresas y estas empresas van a tener a su vez, cada una de ellas, su propia configuración. Es decir, no van a afectar a todas las empresas de igual manera. El hecho de que haya una sequía, por ejemplo, no va a afectar a todos los campos de igual manera porque hay un campo que puede tener un equipo de riego y otro que no. Entonces, el impacto final de ese riesgo exógeno, sequía, va a ser diferente de acuerdo a la configuración particular de cada empresa. Cómo está configurada, qué estructura tiene cada empresa para afrontar este riesgo exógeno. Es decir, que de alguna manera podemos filtrar este riesgo exógeno y determinar distintos niveles de riesgo propios de cada empresa. Eh, Acá hay un pentágono porque podemos pensar así en forma didáctica, ¿no? Que son 5 básicamente, puede haber más, podemos ampliar esta clasificación, pero ayuda a pensar y analizar una situación de riesgo no solamente desde los 3 factores de primer nivel, sino de cómo está estructurada cada empresa en estos 5 puntos. Por un lado, cómo es su sistema productivo, qué tecnología aplica, si aplica una tecnología para altos rindes o para altos niveles de producción o no tanto, si el sistema productivo está muy diversificado en distintas actividades o se concentra en pocas actividades, hace, no sé, trigo, soja y nada más. Entonces, si cae el precio del trigo, cae el precio de la soja, puede ser catastrófico para esa empresa porque toda su superficie está afectada a esa actividad. Distinto sería si tuviera muy diversificada. Por otro lado, cómo está estructurado su activo, de qué manera invirtió el capital que la empresa tiene y maneja y gerencia. Por ejemplo, si trabaja con campo propio o con campo alquilado, o un mix entre ambas estrategias. Entonces, el riesgo al cual está enfrentando esa empresa va a ser diferente, ¿no? Si yo tengo todo campo alquilado, voy a tener seguramente más tamaño, más escala, porque con el mismo capital puedo salir a alquilar más hectáreas que si las comprara, y puedo incluso diversificar las zonas geográficas, podría alquilar campos en distintos lugares, pero voy a depender, por otro lado, del mercado de alquileres. Si aumentan los alquileres, voy a estar expuesto a ese aumento, o voy a depender también de que me renueven el alquiler. Y eso genera una situación de riesgo distinto. Por un lado gano, por el otro lado pierdo. Si es campo propio, en cambio, no dependo tan directamente del mercado de alquileres, en todo caso como costo de oportunidad. Y tengo además la seguridad de contar con ese campo todos los años y puedo también estar expuesto a un resultado por tenencia que pueda beneficiar a la empresa. Por otro lado, cómo se comercializa la empresa su producción, cómo estructura las ventas, en qué mercado opera, qué tipo de producto genera y cómo está posicionada la empresa en el mercado. Básicamente, por ejemplo, si está produciendo commodities, productos estandarizados, a granel, o está produciendo productos con marca, por ejemplo, una carne envasada al vacío con una marca en particular. Entonces allí ya ha salido del commodity, ya no está en un mercado casi de competencia perfecta, sino que tiene que manejar otras variables, tiene que manejar la variable precio, tiene que manejar el marketing y el posicionamiento de esa marca para ser conocido o para ingresar al mercado. Cambia la situación de riesgo respecto al que vende commodities, que solamente es cuestión de realizar la venta y se venden como siendo tomadores del precio de mercado. No hay posibilidad de cambiar el precio. Pero bueno, aún dentro de ello sí puede gerenciar el momento en el cual se van a hacer las ventas, no necesariamente vender todos los granos a cosecha, por ejemplo, o operar en los mercados de futuros, mercados de ventas futuros o de opciones, para de alguna manera asegurarse un precio mínimo o tener un mejor precio promedio, ¿no? Entonces también esta estrategia de comercialización, cómo opera en el mercado, aunque sea un commodity, también va a ser importante para evaluar el riesgo de mercado al cual la empresa está enfrentada. Por otra parte, cómo se financia la empresa, es decir, si está financiada básicamente o usa mucho crédito externo, mucho préstamo, ya sea bancario, ya sea comercial,
o no, o depende básicamente de capital propio. Entonces, en el caso que cambien las tasas de interés de los créditos, una empresa altamente endeudada va a ser mucho más afectada que aquella que no. Y así podemos pensar en diferentes situaciones de riesgo. Además, una empresa muy financiada externamente va a estar muy apalancada, es decir, está más exigida a obtener un resultado mínimo para poder cubrir esa tasa de interés a la cual está expuesta. Y por último, podemos pensar ya en cuestiones más cualitativas, más intangibles, que es la organización de la empresa y la administración de la empresa, el capital intelectual, el conocimiento. Es decir, cómo es el trabajo en la empresa y cómo es la gente que trabaja en la empresa. Si está organizada en equipos de trabajo, hay una adecuada reparto de tareas, una adecuada división del trabajo, si hay una adecuada jerarquización, están claras las responsabilidades de las actividades que haya que hacer. Es decir, hay una buena organización, hay una buena comunicación entre las personas o no lo hay. Si hay una buena también motivación en los empleados y en los administradores, están motivados para que a la empresa le vaya bien y cumpla sus objetivos y su visión, o no, o hay una desalineación respecto a la visión empresarial. Por otro lado, si hay conocimiento, ¿no? Si hay capacidades dentro de la empresa. Bueno, en la medida que todo esto no ocurra, más riesgo va a correr la empresa. Este sería el factor a lo mejor más difícil de modificar en el corto plazo, no tan controlable en el corto plazo, aunque algo se puede ir haciendo. Y con las otras variables sí, son incumbencia del administrador o de la empresa, o sea que allí sí se pueden ir tomando decisiones, se pueden ir modificando las estructuras y por lo tanto allí es donde aparece la posibilidad de gerenciar el riesgo para finalmente llegar al riesgo que cada empresa corra. Es decir, el riesgo exógeno que se puede caracterizar. Yo digo, tengo un campo en determinado lugar en donde tendré que evaluar, ¿no? Cómo es la variabilidad climática, cómo es la probabilidad de plagas, qué puede pasar con los mercados agropecuarios, con los insumos, con los factores de la producción, qué pasa en la economía del país y qué puede pasar a futuro, y cómo es la estructura sociocultural del lugar, si hay una sociedad cohesionada o no, o hay una sociedad fragmentada, y en base a esta caracterización puedo tener una idea de mi riesgo exógeno. Pero después este riesgo exógeno va a atravesar la propia y particular configuración empresarial y tendremos finalmente el riesgo de esa empresa. Ya no es un riesgo general, sino que es una caracterización del riesgo particular de esa empresa que estamos analizando en particular. Bien, ¿cómo podemos gerenciar el riesgo manejando, articulando estas 5 variables que hemos visto? Bueno, eso lo vamos a ver en un próximo video, así no se hace tan largo este video que estamos ahora. Así que por ahora entonces voy a hacer un corte acá, vamos a dejar este video y vamos a continuar en el siguiente video, ya un poco repasando lo que hemos visto de riesgo y entrando en el tema de gerenciamiento del riesgo, especialmente aplicándolo al sector y a la empresa agropecuaria. Gerenciamiento del riesgo agropecuario. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.